Bienvenidos todos a Grace Church en español en línea. Si han estado acompañándonos en estas últimas semanas, saben que nosotros estamos en esta serie de ser creados y recreados. Que hay un creador y nosotros somos sus criaturas, y a través de este entendimiento hay que filtrar todo lo que nosotros estamos viendo en el mundo. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro propósito? Vimos cómo Dios nos creó, cómo nosotros fallamos, como seres humanos pecamos y cayó la creación, y después cómo Él nos rescate, nos redime, nos hace santos, diferentes, apartados. Y hoy vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad de ser enviados por Él. Así que déjeme orar para entrar en el texto. Señor, te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder llegar a tu palabra. Y en esa palabra podemos encontrar propósito, podemos encontrar verdad, podemos encontrar paz, podemos encontrar tu amor para nosotros y para el mundo, y cómo nosotros podemos estar en esa misión que nos has dado. Yo pido que nos abres nuestros corazones para que podamos escuchar y aplicar tu verdad a nuestras vidas. Es en tu nombre que oramos. Amén. Ponen en sus Biblias a Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Si ustedes han sido parte de una iglesia por mucho tiempo, han sido cristianos por mucho tiempo, me imagino que han escuchado de ese pasaje. Nosotros lo conocemos como la gran comisión de Jesús. Jesús, justo antes de ascender y volver a Dios, y después de enviar su Espíritu Santo, Él tiene un último momento con sus discípulos, y es algo especial donde Él les va a dar las últimas instrucciones en persona de qué hacer ellos cuando Él ya no está con ellos. Entonces es un mandato importante, pero yo quiero dar una definición funcional para que nosotros podamos tener un marco teórico para poder pensar en qué es lo que Dios quiere hacer con enviarnos. Entonces yo voy a decir eso. Nosotros somos mensajeros enviados, esa es la palabra, de Dios, con la autoridad de Dios, en el poder de Dios, para cumplir la misión de Dios en el mundo. Lo voy a leer otra vez. Somos mensajeros enviados de Dios, con la autoridad de Dios, en el poder de Dios, para cumplir la misión de Dios en el mundo. Entonces aquí en Mateo 28 nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver que la misión que Él nos da es entonces el propósito de cada uno de nosotros. La misión que Él nos da, yo tengo como propósito de mi vida, y nosotros como iglesia deberíamos tenerlo como propósito para nosotros mismos. Y enfatizo eso porque yo creo que muchas veces es fácil andar detrás de propósitos que realmente no son necesarios para esta vida, que realmente aún no cumplen lo que prometan. No hace mucho, hace unos años, mi hijo tenía como 5 años, y nosotros fuimos a hacer una caminata en las montañas. Y yo no sabía qué tan larga era la caminata. Yo le dije, hey, Jar, vámonos, y pensamos que era 15 minutos para ver el pico y ver toda la perspectiva, la vista desde encima de la montaña. Y yo dije, vamos. Entonces subimos unos 15 minutos, todavía no habíamos llegado. Entonces yo le animé un poco más, Josh, vamos, va a ser buenísimo. Y otros 15 minutos y yo empiezo a tener que cargarlo y empujarlo porque se pone bastante alta la subida, y yo empujando y alzando, cargando, animándolo, todo con la esperanza de ver el final, una vista lindísima de todas las montañas alrededor. Pasan otros 15 minutos, ya llevamos 45 minutos, no hemos llegado, pero ya llevamos 45 minutos, entonces no podemos volver. Otros 15 minutos, 1 hora, 1 hora y 15, 1 hora y media, y llegamos al tope. ¿Y qué es lo que llegamos? Un campo abierto con árboles alrededor. No hay ninguna vista por ningún lado de la belleza que estaba alrededor. Fue sumamente decepcionante, pero lo que me di cuenta es que lo que me motivaba en el momento, que me daba la razón para continuar, no era real.
Y en este mundo lo que nos motiva, lo que nos empuja a hacer lo que nosotros hacemos, muchas veces no es real. Lograr lo que nosotros queremos realmente no es real. Entonces trabajamos duro para una promoción y cuando llegamos a esa promoción vemos que es igual la cantidad de trabajo como antes o aún más. Sacrificamos para esa graduación y graduamos. Pero nos damos cuenta, ahora tenemos que entrar en el mundo real y obtener un trabajo. Gastamos tiempo y energía para conquistar a esa novia y nos casamos y el matrimonio no es todo lo que uno pensaba que iba a ser. Y esas cosas no son malas. Pero muchas veces, después de días y años de trabajo y sacrificio y tiempo y energía, gasto de recursos, nos damos cuenta que tal vez esas cosas no cumple con lo que tenemos en nuestras mentes, no cumple con las promesas. Y todos sabemos que lo que encontramos en este mundo no cumple con nuestros deseos más profundos, pero igual seguimos persiguiéndolos y entonces hacemos que la misión de nuestras vidas sea placer, diversión, dinero, fama, amor. Pero al final de las vidas eso no es lo que debe ser la misión de nosotros. Entonces aquí en estos versículos, Mateo 28, 18 al 20, realmente encontramos cuál es la misión, el propósito de la vida del creyente y de la iglesia. Entonces vamos a empezar. Primero, somos mensajeros enviados de Dios con la autoridad de Dios. Mensajeros van con un mensaje, pero no solamente vamos con un mensaje, vamos con la autoridad del que tiene toda la autoridad. Versículo 18 dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esa es la ancla, esa es la base a todo lo que nosotros creemos. Si usted está hablando de una estrategia militar, que hay una guerra, siempre establecen su presencia a través de una base militar. Es en esa base militar donde se encuentran todas las operaciones, las bases de operaciones del ejército. Es un punto esencial para el ejército establecer su presencia. Es donde uno puede encontrar los refuerzos, donde encuentran los médicos, las municiones, todo lo que se necesita para dar fuerza a la misión. Y cuando hablamos de la base, lo que siempre va a ser la base de nuestra misión es esto: la autoridad de Jesús. Entonces, antes de Jesús decir qué es lo que hay que hacer y mandarnos en una misión, Él dice: yo tengo toda autoridad. Esa es la verdad de la iglesia, que Jesús es Dios sobre todo, con autoridad sobre todo. No nosotros, no el pastor, no la iglesia, es Jesús mismo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, existimos por Él. Y si Él no lo es, entonces nuestra misión no tiene base, nuestro propósito no tiene base. Y yo sé que en nuestra cultura esa palabra autoridad puede llevar connotaciones que tal vez no son buenas. Pero cuando hablamos de quién nos envía, quién realmente tiene la autoridad, es una autoridad basada en el amor de Dios. Y si es una autoridad basada en el amor de Dios, hay que entender que la autoridad de Dios es algo bueno sobre nosotros, que nos protege, nos ama, nos cuida como papás, la autoridad de papás hacia sus hijos. Entonces Jesús tiene toda autoridad y Él va a traer su autoridad buena sobre todo. Entonces Él no es un tirano que abusa su poder. Él no es un padre abusador. No es un policía corrupto, un gobierno corrupto que utilizan su autoridad para aprovechar y beneficiar y su propio bien. No, Él tiene una autoridad universal que es para lo bueno y el bien y el beneficio de nosotros. Y eso significa dos cosas entonces en cuanto a lo que Él va a decir. Si Él tiene autoridad sobre todo, primero significa
que eso es un mandato. Lo que Él va a decir es un mandato para cumplir. Es la gran comisión, el gran mandato de Jesús. No es la gran sugerencia de Jesús. Entonces cuando nuestra mamá te dice, hey, haga eso, nosotros sabemos, no, vamos a hacerlo porque es mi mamá y ella tiene autoridad sobre nosotros. De aquí Jesús da ese mandato y por eso tenemos que responder. Pero con esa autoridad que Él nos manda, también reconocemos que vamos con la misma autoridad de Él. Vamos con la autoridad de Él que nos envía. Nosotros vamos a tener la autoridad de Él que nos envía en la misión. Cuando uno habla de los soldados más élites del ejército, ellos tienen todo el entrenamiento, tienen todo el equipo que necesitan, las herramientas, las armas para cumplir su misión, pero ellos no pueden ni mover ni un músculo a menos que tienen autorización de sus superiores. Pero cuando tienen la autorización, ya ellos van con la autoridad de sus superiores para ejecutar su misión. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Jesús con su autoridad ahora nos ha dado una misión que hay que cumplir, pero Él también nosotros también vamos con la autoridad de Él en hacerlo. Nosotros, iglesia, tenemos que vivir con la autoridad de Jesús, la máxima autoridad. Eso no significa que nosotros vamos y empujamos a personas y establecemos a nuestra autoridad sobre personas y aplastamos a personas. Significa que nosotros más bien vivimos en dependencia de Él y no sobre nuestros recursos o nuestros dones o nuestros talentos, sino que confiamos en Él y dependemos de Él en nuestra misión porque somos confiados y dependiendo en la autoridad de Jesús y en la autoridad que Él nos da. Y eso es lo que nos impulsa y nos empodera. Somos mensajeros enviados de Dios con la autoridad de Dios. Pero hay también un propósito específico para nosotros. Somos enviados con la autoridad de Dios, pero también somos enviados para hacer discípulos. Aquí eso es lo que encontramos en versículo 19 y 20. Por lo tanto, o sea, a base de esa autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que yo les he dado. Aquí tenemos 4 verbos que necesitamos examinar. Y uno es el verbo principal y después hay 3 verbos que son sujetos a ese verbo principal. Y esas son las instrucciones que Jesús nos da para cumplir su misión. Yo no sé si ustedes han visto los Legos. Legos son un juguete que tenemos que utilizan bloques pequeños y pueden construir muchas cosas. Entonces uno va y compra un set de Legos, un juguete de Legos, y uno puede ir y ellos te dan las instrucciones para armar los Legos. Sin las instrucciones es imposible. Con las instrucciones es tal vez todavía difícil, pero se puede hacer. Pues esos son, ahora en estos versículos son las instrucciones claras y concisas y sencillos para hacer discípulos, para cumplir la misión de la iglesia. Y no estoy diciendo que es fácil, pero sí digo que es claro. Y creo que desafortunadamente muchas veces la iglesia complica lo que es nuestra misión. Hemos complicado y puesto cosas extra que tal vez no es lo que encontramos en las escrituras. Entonces, antes de decirles qué es nuestra misión en sí, quiero decir que lo que no es la misión de la iglesia, es simplemente construir edificios grandes. No es la misión de la iglesia de simplemente juzgar a todos los que están afuera. No es la misión de la iglesia de crear una celebridad alrededor del pastor. No es la misión de la iglesia un club para hacer negocios. No es la misión de la iglesia simplemente hacernos amigos. No es
la misión de la iglesia es simplemente para hacer conciertos cada domingo de música que nos hace sentir bien. No es simplemente para venir y consumir contenido. La misión de la iglesia, hay una misión principal de la iglesia y es sencilla. Y él lo dice aquí. Su misión es hacer discípulos. Hacer discípulos. Nada más, nada menos. Pero implica muchas cosas que tal vez no pensamos. Ahora, la palabra donde sacamos discípulos significa aprender o aprendizaje. Viene de esa palabra. Un discípulo aprendía de su maestro, pero no en el sentido como nosotros hoy en día que vamos y sentamos bajo un maestro por varias horas al día y después volvemos a la casa y hacemos lo que queremos. En esos días, un discípulo, un matetes, alguien que seguía a su maestro, andaban con ellos, veían cómo ellos vivían, veían cómo ellos vivían, veían cómo ellos interactuaban con las personas, veían cómo ellos respondían a las preguntas. Estaban con ellos, imitando a ellos en todo lo que estaban haciendo. Tal vez una mejor palabra para nosotros, algo más entendible, sería aprendiz. Que somos aprendices. Entonces, cuando hablamos de aprendiz, estamos añadiendo no solamente pensando en lo que yo puedo aprender del maestro en cuanto a conocimiento, pero yo estoy aprendiendo a imitar y vivir y obedecer y actuar como él. Entonces, el conocimiento es parte y es una parte necesaria. Pero más que eso, hay que aprender de Jesús. Seguir a Jesús de una manera integral, entero. Somos cristianos porque supuestamente identificamos y imitamos a Cristo. Esa es la misión que está hablando aquí. Pero déjenme decirles, para hacer aprendices de Cristo, nosotros mismos tenemos que ser aprendices de Cristo. Tenemos que evaluarnos. Porque a menos que uno es verdaderamente un seguidor de Cristo, un aprendiz de Cristo, uno no puede hacer otros seguidores o aprendices de Cristo. Más bien podemos desviar a otras personas. Entonces Él nos da 3 objetivos cuando hablamos de hacer discípulos. Aquí en el texto nos da 3 objetivos. Él nos da ir, bautizar y enseñar. Si vamos a ser discípulos, hay que ir, hay que bautizar y hay que enseñar. Lo primero que él dice es, hay que ir. La palabra aquí es un poco difícil de traducir en cuanto a al tenso del verbo, pero es más que todo, es casi todo como, por lo tanto, por la autoridad de Jesús, mientras que vayan, hagan discípulos. Eso es algo que nosotros conocemos. Si eres un vendedor o trabajas en bienes raíces o tienes tu propio negocio o tienes un producto que realmente quieres, entonces siempre lo que hacemos es vamos viviendo y cada oportunidad que tenemos, eso sale en la conversación. Entonces Él está diciendo, mientras que vivas, si tú eres un seguidor de Cristo, tú estás trayendo a Jesús a la conversación. Tú estás trayendo su amor a sus relaciones que están alrededor de uno. Y tal vez uno dice, bueno, eso es un poco incómodo, es raro, yo no quiero estar hablando de religión todo el tiempo, pero es interesante porque nosotros somos muy buenos en hablar de lo que más nos interesa. Resulta que si a mí me gusta andar en bicicleta, todas las conversaciones con mis amigos o con gente nueva, resulta que estamos hablando de bicicleta. O si una mujer le gusta la moda, resulta que siempre están hablando de la moda. O si le gusta el entretenimiento y un nuevo show de Netflix, entonces resulta que están hablando de ese show de Netflix, promoviendo. Pero a la vez decimos que seguimos a Cristo y nos cuesta traer a Jesús a la conversación. Pero hay que entender, nosotros representamos a Jesús en cada momento, frente a cada persona, en cada parte de nuestras vidas, de una manera atractiva. Es hablar el mensaje, dedicar a otros, animar a otros hacia caminar hacia Jesús, un camino hacia Jesús, y debe ser un estilo de vida para nosotros, involucrar a los que están alrededor en cada paso de nuestra vida, ayudándoles a ellos a crecer, a madurar y a aprender de Jesús.
Y yo no estoy hablando de que cada persona, porque solo los pastores lo hacen o solo los cristianos profesionales lo hacen. Cada persona, Él dice, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y no estoy diciendo que hay que predicar en cada momento desde la esquina gritando a las personas. Yo estoy diciendo que eso puede ser con sus hijos, simplemente demostrándoles qué es ser un hombre o una mujer de Dios. Eso puede ser escuchar y dar confort a una persona en tu trabajo y apuntarles hacia Cristo. Esto puede ser invitar a uno de esos jóvenes que tal vez su papá no está alrededor y tú los invitas a tu casa para compartir un tiempo contigo y demostrarle el amor de Dios. Hay una cantidad sin número de maneras de hacer eso, de ir, mientras que vayan a ser discípulos. Y quiero aclarar que eso no es solamente para los misioneros, las personas excepcionales que hay que ir a India o algo así. Eso se hace cada día. Ver las oportunidades para compartir el evangelio y demostrar el amor de Dios a otros. El segundo objetivo es bautizar. Hay que entender el trasfondo y el significado de esta palabra. Bautizar es uno de los sacramentos que nosotros tenemos como cristianos, mandado por Cristo, pero es aquí donde el creyente se identifica públicamente con la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, cuando menciona que uno se bautiza en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está demostrando que la creencia, que uno proclama un Dios trino, y entonces yo me identifico con ese Dios trino a través de mi bautizo. Entonces, como alguien en un equipo que pone el uniforme y dice, yo pertenezco a ese equipo, eso es el bautismo. Pero más que eso aún, dice, yo formo parte de ese pueblo que cree en Jesús. Así que mi identificación, mi identidad ya no radica en el mundo, sino en la iglesia. El pueblo redimido por el sacrificio de Jesús. Entonces está diciendo, cuando nosotros bautizamos a otros discípulos, estamos incluyéndolos, atrayéndolos, poniéndolos, metiéndolos dentro del contexto de la iglesia local. Y eso es importante porque creo que aún en nuestra eclesiología, lo que entendemos en cuanto a la iglesia, muchos piensan simplemente que ir a la iglesia es venir a un lugar y sentarse, escuchar un sermón, irse y ya yo hice iglesia. Pero una iglesia es real y verdadera. Es un pueblo que se identifica con Cristo, que representa a Cristo al mundo, que sirve a los que están dentro de la iglesia, sirven a los que están fuera de la iglesia y ser parte de la iglesia apartado del mundo. Mientras que vayamos, hacemos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también enseñándoles a obedecer lo que Jesús les ha mandado a hacer. Enseñar. Hacer discípulos significa enseñar. Es tomar lo que dice estas escrituras y hacer claro a los que formamos parte del cuerpo qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que nosotros sigamos, la voluntad de Dios. Es enseñar lo que Jesús nos ha mandado, explicar las palabras que tenemos en este libro y aplicarlas a nuestras vidas y después obedecer. Y yo no estoy diciendo que todos, como dije, tienen que ser maestros y pastores, predicadores, pero no todo papá y mamá es un educador profesional, pero igual les toca enseñar a sus hijos. Igual nosotros con los cristianos tenemos que siempre estar listos con la palabra de Dios para educar y enseñar y modelar el verdadero cristianismo frente a otros. Pero no es solamente para que puedan escuchar, es también para que ellos puedan obedecer. Para que obedezcan. Entonces, cuando enseñamos, la intención es que obedezcan. Cuando predicamos, la intención es que ustedes se mueven, que haya cambio en sus vidas. No podemos enseñar simplemente para llenar las cabezas de conocimiento. Hay que enseñar para animar a que obedezcan lo que Jesús nos ha mandado a obedecer. Porque si no lo hacen, si solo se sienten ahí, escuchan
mes tras mes, semana tras semana, año tras año, y no obedecen lo que escuchan en las palabras, entonces no son verdaderos discípulos de Jesús. Es por eso que nosotros existimos, para intentar enseñar, pero hacia movimiento en sus vidas, cambio en sus vidas. Los verdaderos seguidores de Jesús, los verdaderos discípulos obedecen lo que escuchan, hacen cambios en su vida a base de lo que ellos han escuchado y cómo han sido enseñados. Hay fruto. Y déjenme decirles, algunos de ustedes, yo los conozco en la congregación, yo he podido ver y disfrutar de ver ese fruto en sus vidas. Como yo los he visto cambiar en el último año, 2 años, 5 años. Y eso me trae mucho gozo. Aunque sea el cambio lento, está bien. Hay procesos lentos, pero wow, eso me anima de verlos escuchando y cambiando, obedeciendo. Pero eso no debe ser solamente la experiencia del pastor. Todos deberían tener esa misma experiencia. Entonces ustedes también tienen que tomar la iniciativa y tengan personas en sus vidas donde tú estás invirtiendo y discipulándolos. Que ustedes puedan hacer un esfuerzo consciente o intencional de empezar a ver a personas y invertir en las vidas de ellos para que ustedes también puedan ver cómo ellos escuchan la palabra de Dios y cambian y crecen. Y nosotros podemos proveerles oportunidades aquí en la iglesia. Si nosotros tenemos necesidades con servir con los niños, eso no es simplemente un cuidado de niños allá, eso es discipularlos. Tenemos personas que necesidad de personas de servir con nuestros jóvenes, eso es discipularlos. Nosotros queremos equiparles y ayudarles en eso. Es por eso que nosotros existimos como iglesias, para ayudarles a ustedes a ser discípulos, equipar a ustedes a ser discípulos. Así nosotros tenemos todo un ciclo de donde nosotros estamos haciendo discípulos que hacen discípulos, y así estamos cumpliendo la misión específica y exclusiva de la iglesia, que es hacer discípulos. Hacemos discípulos yendo, bautizando, enseñando. Pero eso no es fácil. Y entonces Dios nos envía en su poder. Somos enviados en el poder de Dios. Llegamos al final del pasaje y uno piensa, wow, ¿cómo es que yo puedo hacer esto con mi vida? ¿Cómo es que yo puedo invertir tanto en esas personas? Eso es difícil. Uno de los misioneros más famosos, a mí me encanta leer sus biografías de misioneros, y Hudson Taylor, el misionero a China, dijo esto: hay 3 etapas para toda gran obra de Dios. Primero, es imposible. Segundo, es difícil. Tercero, ya se terminó. Y lo que él quería decir es que sí, cuando topamos con la misión, vemos que en nuestro poder es imposible, pero con Dios, Él ya lo ha hecho. Ya se hizo porque Cristo ya lo ha hecho. Entonces nosotros tenemos que entender, sí, es difícil. ¿Tenemos todos los recursos? No. ¿Tenemos todos los líderes que necesitamos para hacerlo? No. Pero no se trata de nosotros. ¿Que va a haber personas que van a burlar de mí? Sí. ¿Que va a hacer la vida más difícil, más complicada? Sí. ¿Que Dios me ha llamado fuera o estar muy lejos de mi familia? Sí. Y nosotros no podemos lograr eso, pero tenemos esa gran promesa de la presencia del Señor. Al final del versículo dice así, versículo 20, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. ¿Tienes miedo ante la misión? Jesús está contigo. La parte natural del ser humano, cuando tenemos miedo, es buscar a alguien. Es por eso que los niños, cuando tienen miedo en la noche, vienen a buscar a sus papás, su presencia. O si usted está viendo una película que un poco, que uno se queda un poco asustado en el momento, ¿qué es lo que hace? Agarra a la persona al lado. Eso somos, así somos hechos. Nos da el impulso de buscar a otra persona. Entonces Jesús, sabiendo eso, dice, sí, yo sé que es un gran reto frente a ustedes, pero yo estoy con ustedes. Yo soy el que tengo toda la autoridad sobre todo, pero yo estoy con ustedes y te lo aseguro. Él hace esa
promesa, entonces es una garantía. Él está con nosotros y por eso no estamos limitados, porque Jesús no está limitado. No estamos limitados por el alcance geográfico, no estamos limitados por el alcance de tiempo. Jesús está con nosotros. Juan 20:21, Él lo expresa de esa manera. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Jesús, cuando Él vino, Él fue también enviado por el Padre. Y Él sabía que el Padre estaba con Él. Y ahora Él nos hace lo mismo para nosotros. Esa última frase del versículo 20 de Mateo 28 dice: hasta el fin de los tiempos. Pero entonces tiene unas connotaciones de tiempo, pero también geográficas, de espacio. Por eso algunos lo traducen hasta el fin del mundo. Y Jesús y su promesa tampoco, su promesa no están limitados por espacio ni tiempo, y por eso Él puede hacer esa promesa, y esa promesa nos da seguridad y confianza en nuestra misión al ser enviados, porque no hay nada más sobre Él, no hay nadie sobre Él. Sí, nos pueden burlar, sí, nos pueden enfrentar, sí, pueden estorbar nuestra misión, sí, nos aún pueden matar, pero ellos no pueden parar esta misión. La misión sigue porque la presencia de Jesús sigue con su iglesia, con su pueblo redimido. Así que somos enviados, pero somos enviados con la autoridad de Dios para cumplir el propósito, la misión de Dios, en el poder de Dios, para alcanzar el resto del mundo. Nuestra misión tiene autoridad, nuestra misión tiene propósito, nuestra misión tiene poder y nuestra misión tiene alcance. ¿Qué más queremos de nuestra vida? Así que repito la frase que vimos al inicio: somos mensajeros enviados de Dios, con la autoridad de Dios, en el poder de Dios, para cumplir la misión de Dios en el mundo. Así que, para terminar, como dije, si somos mensajeros, significa que tenemos un mensaje. Y nuestro mensaje es el mensaje de las buenas nuevas, de esperanza, de que a pesar de que somos pecadores, merecedores de la muerte eterna, Cristo vino, vivió, fue enviado por Dios el Padre, vino, vivió una vida perfecta, dio su vida como sacrificio para nosotros, aunque no lo merecemos. Y ahora los que ponemos nuestra fe en Él, nos promete justificación frente a Dios y una vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Pero hermanos y hermanas, no son buenas nuevas si no llegan a tiempo. No son buenas nuevas si tú no las escuchas. Y por eso que nosotros tenemos una misión para esparcir esas buenas nuevas. Somos mensajeros y por eso tenemos un mensaje. Cuando participamos en la misión de Dios, estamos también participando y en comunión con Dios. Y yo no estoy hablando simplemente de ser misioneros en lugares lejanos, que yo espero que algunos tengan ese llamado. Pero también puede ser simplemente sirviendo en su iglesia local, el equipo de bienvenida, de conexión, sirviendo en el ministerio de niños, de jóvenes, estudiantes, en los grupos de comunidad, invirtiendo sus propias vidas en las vidas de otros, ayudando a sus hijos a crecer, ayudando a sus amigos a crecer, sus compañeros de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar y ver dónde Dios está trabajando y nos juntamos a Él en esa misión. Eso es cumplir con la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos de compartir el mensaje y ser articulados con el mensaje del Evangelio. Y nosotros existimos para ayudarles y equiparlos en eso. Pero les digo, una clase, algo de conocimiento nada más, nunca te va a ayudar a cumplir con la misión de Dios. Simplemente hay que salir y hacer. Y sí vas a fallar, pero es bueno sentir incómodo, es bueno ser burlado, es bueno fallar en el compartir, porque es a través de eso, los rechazos, las burlas, los argumentos que los otros tienen, que uno empieza a realmente crecer en su propia fe, confiar más en Dios y decir: wow, esa promesa de Jesús tiene que ser cierto, porque si no, esta misión no va hacia adelante. Así que les recomiendo hacer dos cosas en esta semana.
Piensa en una, dos, tres personas a quien tú crees que tú puedes ayudar en estos momentos para compartir las buenas nuevas de Cristo y también ayudarles en su vida. De responder a sus necesidades físicas que abren la oportunidad para ayudarles en su necesidad espiritual. Y segundo, si no tienes personas alrededor o no quieres hacerlo, pensar, hey, ¿qué es lo que me está estorbando o bloqueando o parando de obedecer a Dios en esto? Tal vez Dios te ha llamado a ser misionero en otro continente. O tal vez en tu propio país, pero hay que empezar de algún lado. Y ahora mismo, si tú estás aquí, donde sea que tú estás escuchando, empiece, haz tu misión, involúcrese en la misión de la iglesia, haz discípulos. Yendo mientras que vas, atráelos a la iglesia, enséñalos lo que Jesús había mandado. Nuestra misión es clara y es segura y es como nosotros crecemos. Como iglesia, reproducimos quien somos. Hacemos discípulos que hacen discípulos. Y así seguimos creciendo conforme a la imagen de Cristo. Hermanos y hermanas, mi palabra final es esta. Vivan enviados. Vivan enviados. Y así cumplimos la misión que Dios nos ha dado. Déjeme orar. Señor, yo pido que tú nos des la habilidad, los dones, aún la mentalidad para vivir enviados por ti. Reconocer que somos mensajeros con un mensaje que da vida a otros y por eso queremos compartir. Yo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que por medio de esta canción podamos recordar que somos libres y tenemos la victoria solamente a través del sacrificio de Jesús y de su hermosa e inagotable gracia. Espina su corona fue, mas hoy de glorias el Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Oh, tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Oh.
y derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Oh, y vivo está en mí. Oh. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Oh. Y tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Muchas gracias por tomar este tiempo y acompañarnos. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, por favor nos deja saber a través de nuestra página web o aún en los comentarios debajo de este video. Nos encantaría estar en contacto con ustedes. Que Dios les bendiga y tengan una excelente semana.